Hola, mi grupo está conformado por Marcela Burgos y Estefi Roa y Alejandra Poveda. En el día de hoy les vamos a hablar sobre qué es contabilidad, sus objetivos, su clasificación, qué es empresa, tipos de empresa y su clasificación. También vamos a ver cuáles son los usuarios de la información contable. Empecemos. ¿Qué es contabilidad? Contabilidad es un sistema de información de las empresas que nos facilitan ordenar, registrar y clasificar todos los hechos económicos. A continuación, mi compañera Marcela les va a hablar sobre sus objetivos de la contabilidad. Les tengo un pequeño resumen sobre los objetivos de la contabilidad. En esta oportunidad tenemos varios. Uno de ellos es controlar las obligaciones que transfieren bienes o efectivos a otros entes. Otra es hacer seguimiento a todos los resultados obtenidos. También tenemos tomar las decisiones con respeto a las nuevas inversiones. Esto con el fin de ampliar el objeto de cada empresa. La cuarta es determinar las cargas tributarias. En esta tenemos que tener en cuenta que no en todos los sectores es la misma. Algunos sectores tienen beneficios. También es fijar los costos y bienes, servicios y los precios. Evaluar la gestión de los administradores, que también es muy importante. Controlar recursos económicos aportados por todos los dueños, ¿sí?, de cada empresa. Y ayudar a la información de la estadística de la actividad económica de cada una de las empresas. Esto sería un resumen muy pequeño de cada objetivo de la contabilidad. Y ahora Steffi nos va a explicar sobre la clasificación de la misma. Entonces vamos a ver acerca de la clasificación de la contabilidad. Primero tenemos la contabilidad financiera. Esta proporciona información financiera, además del desempeño y de los cambios en las posiciones y del flujo de efectivo. Toda esta información está dirigida a los tomadores de decisiones, que en este caso serían los inversionistas. Tenemos la contabilidad fiscal. Esta hace seguimiento a las obligaciones tributarias y a la renta gravable. Toda esta información se busca con el fin de alimentar los programas del gobierno. La contabilidad pública es la que proporciona información para el Estado. Esta se rige sobre las normas de la Contaduría General de la Nación. Tenemos la contabilidad comercial. Es aquella que se centra en las actividades de un comercio, ya sea de la venta o la compra de productos no fabricados. Tenemos la contabilidad social. Es la que se deriva de la necesidad de presentar información sobre actividades relacionadas al impacto social. Tenemos la contabilidad administrativa, que es la que procesa información interna para controlar la gestión de una empresa. Tenemos la contabilidad ambiental, que es la que se relaciona con la responsabilidad que tiene todo ente de preservar el medio ambiente. Todo esto es buscando que la rentabilidad de la empresa no se vaya a desmejorar o no disminuya. Tenemos la contabilidad de servicios, que es la que está orientada a aquellas empresas que se dedican a la prestación de servicios como bancarios, de hotelería y turismo y seguros. Y por último tenemos la contabilidad de costos. Esta es la que registra el impacto de la actividad en la comunidad, buscando generación de empleo y mejoramiento en la calidad de vida de todos los seres humanos. Ahora vamos a ver el tema de empresas. Nuestra compañera Alejandra nos va a hablar un poco sobre ello. ¿Qué es una empresa? Es una unidad productiva organizada para la explotación de una actividad económica. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican según la actividad que constituye el objeto social que desarrolla la empresa. Se clasifican en agropecuarias, comerciales, industriales, mineras y servicios. Servicio. Buscan prestar un servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad.
Por ejemplo, los centros de salud, el transporte público, mineras, son las que tienen como objetivo principal la explotación de los recursos del suelo, por ejemplo, las minas de carbón, las minas de sal y el petróleo. Agropecuaria, producen bienes agrícolas y pecuarios en grandes cantidades, por ejemplo, las granjas, los invernaderos. Comercial, se dedican a la compra y venta de productos, por ejemplo, los electrodomésticos o los almacenes. Industriales, son los que se dedican a transformar la materia prima en productos terminados. Ejemplo, las fábricas de tela, las fábricas de muebles. También se clasifican por el tamaño, es decir, microempresa, pequeña empresa, mediana y gran empresa. ¿Cómo sabemos la diferencia entre ellas? Bueno, la diferencia entre ellas es la microempresa son los que trabajan 10 o menos personas. La pequeña empresa trabajan 11 a 49 personas. Mediana empresa son los que trabajan 50 personas a 250 personas. Grande empresa trabajan de 251 personas a 1000 personas. Entonces, las empresas se pueden clasificar también según la procedencia de su capital. Estas pueden ser oficiales, privadas y de economía mixta. Entonces, tenemos las oficiales. Las oficiales o públicas también son las que para su funcionamiento reciben aportes del Estado únicamente. Un ejemplo puede ser una entidad como un hospital departamental o un colegio nacional. Tenemos la de economía privada, que son las que para su constitución y funcionamiento necesitan aportes de personas o entidades particulares. Un ejemplo podría ser sencillamente un supermercado de propiedad de una familia o un centro educativo privado, claramente. Y tenemos por último la de economía mixta, que estas son las que reciben aportes de particulares y del Estado. Es decir, estas ya son una combinación de las dos anteriores que se mencionaron. Un ejemplo de esto puede ser una universidad semioficial. Listo. A continuación va a hablar nuestra compañera Alejandra y ella nos va a explicar acerca del tema de usuarios de la información contable. Ahora les explicaré un poco sobre la estructura de las empresas, ¿sí? Esto tiene varias sociedades y también depende de la cantidad de socios que tengan. Así se van a clasificar las empresas. De un solo socio o empresa unipersonal, como su nombre lo indica, son empresas de propiedad de una persona natural. La sociedad de personas o negocios de personas pertenece a dos o a más socios de acuerdo a sus candidatos que los clasifiquen. ¿Sí? Tenemos en sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad comandita. La sociedad colectiva está formada por dos o más personas llamadas socios colectivos que administran la empresa y responden ante otras personas, o sea, a los terceros. La sociedad de responsabilidad limitada es conformada por lo menos de dos o no más de 25 socios. La responsabilidad de los socios se limita al valor de los aportes. Su administrador puede ejercer por todo o cada uno de los socios, ¿sí? O también puede delegar. La sociedad comandita está formada por socios gestores que la administran y responden con los bienes. En esta y con bienes particulares, otros que no administran llamados socios comanditarios. Y así sería toda la estructura según los socios de cada una de estas empresas conformadas. ¿Cuáles son los usuarios de la información contable?
son los asesores de la empresa, los inversionistas, los proveedores, los empleados, los directivos de la empresa, los socios y las entidades financieras, las entidades estatales de control. A continuación, yo les voy a hablar sobre los asesores de la empresa, los inversionistas, los proveedores y los empleados. Entonces, los asesores de la empresa son internos o externos como asesores jurídicos, tributarios, comerciales, de mercadeo en finanzas, la información contable para poder emitir un concepto con bases sólidas. El inversionista. Estos usuarios son muy constantes, ya que con base a ellos pueden anticipar de alguna u otra forma el comportamiento a futuro que tiene la empresa. El proveedor es el usuario de información contable muy interesado por conocer la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad de pago. El empleado, en la medida que se puede interesar por las obligaciones que tiene con la empresa y que también la empresa tiene con él. Algunos de los usuarios de la información contable son directivos de la empresa y los socios. Les voy a explicar estos dos puntos. Los directivos de la empresa son los administradores. Ellos son quienes toman las decisiones y deben ser tomadas en base en la información controlada por la contabilidad de cada una de ellas. Los socios, el socio es el agente, la persona u organización que se alía con otro, esto es con el fin de lograr un objetivo común. Los socios forman una sociedad en la elección, se limitan los derechos y obligaciones de cada parte. Este sería más o menos el resumen de cada uno de ellos, puesto que estos son temas mucho más amplios, pero para que sean como más las ideas más principales. Steffi les va a explicar algunos otros usuarios de la información contable. Gracias, Marce, por tu intervención. Tenemos por último las entidades financieras y las entidades de control estatales. Ambos son usuarios externos. Ellos tienen una relación indirecta con la empresa. Entonces, las entidades financieras, al igual que los proveedores, están muy interesados en conocer la realidad financiera de una empresa. Por eso es que lo primero que piden ellos son los estados financieros. Esto les permitirá evidenciar cuál es la situación económica y patrimonial de una empresa o de la empresa en común a lo largo de un periodo de tiempo. Tenemos las entidades de control estatales, que son entes de control gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión que hacen entidades públicas y particulares. Tenemos como conclusión que toda esa información les va a permitir a los usuarios identificar, medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar todo lo relacionado con una empresa. Ellos ahí pueden determinar en qué grado de riesgo está la empresa o si es beneficioso o no de pronto adquirir algún tipo de convenio, de contrato o de alianza. En conclusión, eso sería, digamos, todo lo relacionado con conceptos básicos de la contabilidad de las empresas y de usuarios de la información.